Damos paso a la intervención del profesor Andrés Chacón, director del Instituto de Estudios Municipales de Chile. Bueno, buenas noches. Yo quería agradecer por la invitación al Centro de Estudios Constitucionales y, por cierto, a la Universidad Mayor. Bueno, no son pocos los autores nacionales e internacionales los que piensan que nuestro país, para alcanzar el desarrollo, tiene que avanzar hacia el fortalecimiento de los gobiernos locales. Eso es una realidad innegable en América Latina y en el mundo. Y cuando a pocos años hemos suscrito y hemos participado en lo que denominaba OCDE, nos damos cuenta que si hay algo relevante es justamente nuestra participación a través del fortalecimiento de los gobiernos locales. No son pocos tampoco los que plantean que el gran problema en nuestras instituciones, cuando lo vinculamos con el sistema municipal, lo dice Bossier, lo dice von Baer y otros más, plantean justamente que hay un desconocimiento y una falta de comprensión de lo local. Nuestra mirada centralista hace que miremos todo desde el centro y no tengamos la capacidad de entender algo que Nancy planteaba desde el inicio y después de alguna manera se fue un poco perdiendo, no por condición de la Contraloría, sino que cómo percibimos el mundo. Y es que hay una falta de reconocimiento de la heterogeneidad municipal. Somos absolutamente diferentes. Por tanto, el diseño, la implementación de políticas públicas como lo estamos haciendo hace décadas, van a perder y van a caer siempre en obsolescencia si no tenemos una capacidad de entender ese mundo heterogéneo. Cuando uno se define municipalista, y es lo que uno hace cuando dirige una institución como esta, plantea la idea, o el sueño más bien, de creer que el municipio, el desarrollo territorial es lo más importante. Desarrollar políticas públicas desde abajo hacia arriba es mucho más importante que desde arriba hacia abajo. Cuando uno plantea que es municipalista, cree que el proceso de descentralización es la única forma de aliviar esta estrecha o permanente desigualdad que existe, de la que nos quejamos día a día en los diarios y en los medios de comunicación. Por tanto, lo que hace entonces un centro de estudio como el nuestro, y que tiene que ver justamente por el motivo por los cuales Rodrigo me invita, es ver que uno de los temas más importantes en el municipio es la falta de conocimiento, ya no solamente del diseño de políticas públicas, sino también desde la información. Le pregunté a Rodrigo si podía traer alguna diapositiva, no con la finalidad de poder apoyarme en ella, más bien tener la capacidad de mostrarle algunas investigaciones que nosotros hemos hecho, que justamente refutan esta permanente opinión de todos y de cara a las instituciones públicas, particularmente las centrales, de decir los municipios tienen una mala percepción, lo hacen mal, tienen una mala gestión, la gente no los percibe bien. Un centro de estudio se dedica a hacer estudios y por tanto no es mi opinión, son los estudios. Y por tanto también refleja un poco la incapacidad que ha tenido el gobierno central históricamente de entender esta situación que ya no va para más. Podemos decir que hay mala gestión, pero no podemos tampoco, pero tenemos que decir al mismo tiempo que con un porcentaje, un 15% del presupuesto nacional versus un 25% en América Latina y un 30% en Europa, es imposible hacer maravillas. Nuestro país vecino como Bolivia tiene un 30% donde se desarrolla el municipalismo y los gobiernos locales. Ni hablar de que cuando hablamos de gobiernos locales estamos totalmente siendo románticos en la apreciación y nos vamos a la raíz, que somos definitivamente administraciones locales, y mientras no hay un cambio constitucional, esto es solamente una utopía. Un sueño para el mundo académico y una innegable incapacidad de poder hacerlo. Efectivamente, cuando se moviliza la gente en Aysén, en Magallanes y en cada región de nuestro país, uno se pregunta cuál es el problema o cuál es la solución. Efectivamente hay una desconexión entre la demanda ciudadana y el Ejecutivo, y eso se hace justamente porque hay un espacio territorial no ocupado fuertemente por la representación de los municipios al transformarse en gobiernos locales. Tenemos una disyuntiva ahí, si transformar o avanzar hacia una administración local eficiente o transformar esto en un gobierno local. Pero eso requiere voluntad política y además requiere entender que hoy día los municipios trabajan para la Contraloría, o más bien para el Estado, para el Ejecutivo y no para el ciudadano. Hoy día la transparencia está hecha para que el municipio cumpla en la activa y la pasiva, para que el garrote y la zanahoria se hagan efectivamente, pero el ciudadano
hay una incapacidad y el porcentaje se refleja en los resultados. Cuando el año 2009, en abril, salió la ley de transparencia, nosotros hicimos un estudio 90 días después, porque no hay que ser un gurú y un experto en temas de transparencia para saber que los municipios no lo podían cumplir. 80% en activa fueron los 90 días, 22, 23% en pasiva. Porque era evidente, se les traslada permanentemente programas, estudios, háganlo así, háganlo así, sin la capacidad de poder hacerlo. Yo tuve las capacitaciones de transparencia, por ejemplo, donde las personas estaban en un cambio cultural. Ocurrió lo mismo en Transantiago, fue un proceso comunicacional cuando es un cambio cultural lo que hay que hacer. Y las personas peleaban y lidiaban con los computadores y no se daban cuenta que la transparencia, más que una nueva forma de comunicarse, es una nueva forma de entender el mundo, donde ya la información no es del Estado, sino del ciudadano. Pero ese proceso parece que el gobierno central lo olvida permanentemente con los programas que traslada al municipio. Y eso hace desencadenar entonces los permanentes problemas de los cuales los municipios adolecen. Históricamente, desde hace 2 décadas, que los problemas son los mismos. Complejidad, claro, la falta de reconocimiento de la heterogeneidad, legalmente establecida. ¿Cuántos tipos de municipios conocen ustedes? No son 342, cuando los dividimos en 4 o 5, hay 4 tipos de municipios. Urbano, grande urbe, urbano, rural, urbano y rurales. Hay municipios, hay un grupo de 6 municipios que tienen la capacidad de hacer todo lo que ustedes como ciudadanos les piden. Hay un 80% de municipios que no tienen ninguna capacidad de hacer lo que ustedes piden. Porque el municipio fue ideado en el siglo XIX, la dinastía Borbón, para ser ideado para requerimientos de ese siglo. Si ustedes quieren cumplir con los requerimientos del siglo XXI, tienen que repensarlo, modernizar, y no como se ha venido haciendo en las últimas décadas, que básicamente tiene que ver con, si lo orientamos a las políticas públicas, mantener o mejorar y no modernizar, que significa un paradigma de cómo se estructura la organización. Eso no se ha hecho, por la incapacidad de discutir estos temas y no ponernos de acuerdo en un país tan importante como este. No es un tema menor los paradigmas sobre los cuales uno edifica la construcción de esto, y ustedes lo saben muy bien. Pero en los municipios se nota mucho más. Hay municipios que han logrado gestionar las cosas de manera distinta. Ustedes pueden ver modelos. La modelo de medio ambiente, por ejemplo, en La Pintana está ideado un modelo alemán de generar todo un modelo de educación medioambiental. La idea es que no haya más camiones de basura. Ñuñoa quiere eficiencia, por tanto no debe haber basura en el suelo, por tanto hay más camiones. ¿Cuál es el modelo que queremos para el municipio? Eso es lo que Chile no ha hecho, por la incapacidad de articular, por no tener la capacidad convocante de reunir al mundo académico, político y en fin a todos los que son parte de una discusión a resolver este tema. He participado en las últimas 3 mesas de descentralización de los gobiernos anteriores y el actual y he visto exactamente la misma discusión y casi es una forma donde uno se reúne con quien no ha visto mucho tiempo, y lo que yo le digo a Rodrigo muchas veces, para el mal de ustedes, que se dedican o exploran mucho el derecho constitucional, nunca hay profesores de derecho constitucional en la reingeniería de estos temas, no lo hay. Yo siempre pregunto, porque generalmente, si bien por formación soy abogado, me he dedicado más a otros temas, y a mí me llama la atención que no sean abogados los invitados a este tipo de cosas, porque como se observa los municipios, cómo se observa la modernización, no se está mirando en una mirada multidimensional, que es lo que siempre falta. En definitiva, proyectos hemos visto muchísimos. Son proyectos acotados. Probablemente Sebastián les va a comentar el proyecto que viene ahora. Un proyecto que tiene que ver con distintos aspectos, pero particularmente tiene que ver con fiscalización. Con dotar a un promedio de 200 municipios que ustedes saben no tienen a lo menos 5 tipos de direcciones, de IDECO, control y otros más, administración y finanzas. Solo 200 municipios tienen, diríamos, casi todas las direcciones. El resto tiene que equilibrarse, que es lo que pretende la normativa. Fiscalización mayor, control, transparencia, en fin. Aumentar las plantas. Tiene una serie de conjuntos de cosas, pero no tiene lo más importante, una gran discusión sobre lo que queremos. Y por tanto esto va a significar que en 10 años más, probablemente en 20 o 30 años más, nuestros hijos van a seguir pensando este mismo asunto, porque hemos colocado parche tras parche y no hemos querido ver algo más evidente, que esto no tiene que ver solamente con un tema de cómo gestionar los municipios, sino que tiene que ver con la valorización de la vida pública de los ciudadanos al interior de los territorios. Y hemos achicado la discusión a ver organismos públicos que simplemente gestionan. Mientras veamos eso entonces, o más bien, no decidamos que queremos eso, sino no tiene que ver con un tema que no queramos ser simples administradores.
pero decidamos. No modernicemos los municipios a través solamente de la gestión, porque detrás hay una fuente potente de representación ciudadana que no se ve, justamente por lo que les digo. Está ideado el modelo municipal para responder al Estado y no al ciudadano. Los datos de la encuesta, por si me piden el PowerPoint después, están ahí. Por la calidad de la encuesta, no es un sondeo que lo hice de noche y desperté en la mañana con los resultados. Se hizo en todo Chile, en cerca de 100 municipios urbanos, grandes urbes y urbanes rurales. Y particularmente lo relevante que esta encuesta tiene, la hemos venido haciendo desde 2008 en adelante. Somos el único instituto que va a tener 4 años de este periodo, por tanto vamos a hacer estudios en virtud de eso. Simplemente traje 3 diapositivas de las 60 que son, porque son los relevantes para la discusión. Cuando decimos quién, no, que el Ejecutivo hace mejor la pega, bueno, esto no es así, po. Salvo que la encuesta mía haya estado mal dirigida por el director de estudio o hemos preguntado de otra manera, o por lo menos tengo el justo derecho a fundar una duda razonable de pensar que ambas encuestas o todas las encuestas que salgan de todos lados tienen cierta importancia. Por lo menos las que hicimos nosotros al hacer esta pregunta, demuestra que los municipios son relevantes, que no son solamente mal mirados o mal percibidos, son los que solucionan los problemas en la comuna. Es que a lo mejor la pregunta es tendenciosa, puede ser. Como es tendenciosa y yo siempre pienso que puedo estar errando, preguntamos derechamente, y justo es conveniente a esto, esta pregunta la hemos venido haciendo el 2008 en adelante, y este debate o esta discusión tiene que ver con las reformas políticas. Preguntamos entonces cuál es la reforma política que quieren los ciudadanos, y quieren la reforma del sistema municipal. Entonces, nuevamente, pongo a disposición el estudio para ver si me he errado 4 años y la gente no sabe lo que quiere, pero está por sobre el sistema binominal. Y no digo que las otras cosas no sean importantes. No estoy pensando además que las otras percepciones de los institutos, las universidades no vayan en el sentido correcto. Solamente estoy planteando que los ciudadanos que están todo el día en su comuna, que perciben las complicaciones, que están con alguna situación económica compleja social, ven al municipio mucho más que probablemente lo estamos viendo nosotros. La cercanía, la complejidad de todo eso hace que esta percepción sea mucho mayor. Por tanto, mi aporte en este sentido es decir, el sistema municipal sí es relevante, sí se está percibiendo por los municipios, para los ciudadanos como un tema importante a reformar, y hoy día hay que preguntarse cómo queremos hacerlo. Por cierto, este kit de información también se lo entregó a Miguel Flores, a Cisterna y en fin, porque la idea es que esta información se reparta por todos lados para saber si efectivamente podemos lograr ciertos consensos. Otra diapositiva, simplemente, les insisto que son muchas, es buscar la razón por la cual hay mala percepción. ¿Será que nos cortaron la educación cívica en el colegio? ¿Será que algo pasó que no tenemos total conocimiento en los municipios? Pero la verdad es que la gente confunde peras con manzanas, que el municipio no es un ente articulador que haga marketing político permanentemente, que le diga a la señora y al señor, yo veo estos temas y no otros. Porque las personas confunden, y porque el alcalde también cree que está encargado de la seguridad y porque cree que hace otras cosas que no corresponden, y al final del día confunden las atribuciones privativas y en fin con otras, y confunden todo y no están claros en lo que hace definitivamente el municipio. Entonces, cuando uno le dice a la Asociación Chilena de Municipalidades lo que debe hacer, lo primero para cambiar el mundo es que comuniquen bien lo que hacen. Los alcaldes no comunican bien. Ese es uno de los grandes problemas. Problema que también he escuchado, se atribuye a la educación municipal. Cuando en los diarios se dice que la educación pública es malísima, eso no es así cuando se vincula la educación pública a los municipios en los segmentos más bajos. La educación pública municipal es mejor que la privada en los sectores más bajos. No lo digo yo, lo dice Néstor Schefferman y otros más, que estos temas están totalmente archiestudiados. Pero la percepción es que lo hacen mal. Los municipalistas tienen otro problema, defienden poco lo que hacen, y justamente esto ocurre que hablan mucho y mal de su sistema y no hay capacidad de comunicar otras cosas. Entonces, digo yo, uno de los temas del sistema municipal es ver cómo las políticas públicas se trasladan. Con la Contraloría tenemos el tremendo problema con el incremento previsional. 282 municipios metieron un tremendo problemón. El problema de la Contraloría, el problema de los municipios, el problema del sistema, la incapacidad de comunicar, de tener perspectiva de lo que ocurre. Hay alcaldes que
fueron más rápidos que otros que son reflexivos, otros que no pagaron. No quiero contar el problema, más bien quiero decir que cualquier problema que se traslada al municipio o al sistema municipal se transforma siempre en una bola de nieve porque hay incapacidad instalada para poder resolver el problema. Mañana no va a ser el incremento, va a ser otro tema, pero hay situaciones que lo hacen complejo y la relación con la Contraloría con el sistema municipal será siempre complejo porque los roles que hay que ejercer es de fiscalización y a nadie le gusta que lo fiscalicen. Pero hay otras formas y otras vías para buscar soluciones también. No como estamos ahora, que ya estamos en un tema al borde de la línea penal, cuando hubieron espacios para buscar otra solución. Complejidad del capital humano evidente. Cuando el Poder Ejecutivo crea este órgano... ¿Cuánto me queda? ¿Poco? 3 minutos. Cuando crea estas academias regionales municipales o crea la alta dirección pública en el municipal, bueno, el sistema municipal funciona distinto. Uno lo percibe acá, pero en el mundo municipal la atracción, retención y fortalecimiento del capital humano es complejo. Quienes viven en una comuna pobre, si tienen la suerte de irse a Estados Unidos a estudiar a Europa, no vuelven. Los problemas de atracción y retención del fortalecimiento del capital humano es un tema complejo, por tanto hay que entender cómo funciona eso en el interior del territorio y no trasladar las cosas sin comprender un poco más. Por último, la gran problemática hoy día es que toda la ineficiencia pasa por tecnología y pasa también por la transparencia y probidad a través de la fiscalización. Y este estudio que sacamos hace un par de meses, en vez de hacer los rankings que nosotros hacíamos cuando no entendíamos esto hace 3 años atrás, cuando creíamos que los municipios sabíamos que eran distintos, pero no teníamos las capacidades de hacer análisis cruzados y ortigas multivariables, hacíamos estudios parecidos. Hoy día todos nuestros estudios distinguen 4 o 5 municipios. Y lo que quisimos hacer en este tema de gobernabilidad y transparencia municipal fue justamente demostrar algo empírico. Hace 3 años atrás se trasladaron cuantiosos recursos para temas de gobierno electrónico en los temas municipales. Igual manera, transparencia municipal. Recursos, después nos preguntamos, oye, pero no funcionó. Mandamos computadores para todos lados y no funcionó. Hicieron gestión del cambio, trasladaron la cultura a los tipos, vieron que eran diferentes, crearon el manual de cortapalo, el Consejo para la Transparencia que les decía. Todos los municipios asumieron roles distintos. Para uno eran los abogados, para otros eran los periodistas, todos tomaron la transparencia distinta y lo hacen con cada programa que toman. Por tanto, si uno hace un estudio que vincula las dos cosas, te das cuenta, o se dan cuenta, que los municipios son tan distintos que jamás, si no se consideran estos aspectos, transparencia o gobierno electrónico, van a poder tener un traje a la medida, en la medida que hay situaciones totalmente distintas. Tienen municipios que son apenas 6, donde son 12 años de escolaridad, versus los más pobres, que son 58 comunas, que tienen cerca de 20. Pobreza, 20%, en fin. La distancia, mientras más lejano a la zona urbe, más pobres son, menos educación, menos capacidad instalada. Lo que hay que hacer es ser justo y saber si definitivamente el gobierno central lo ha hecho bien en algunos programas que ha instalado. Fíjense que algo que uno se da cuenta, y con esto sí termino, es que a veces juzgamos mal a los municipios que son más pobres, y les quiero decir que a veces no funciona así. Hay cierta incongruencia en las políticas públicas. Por ejemplo, ustedes pueden tener al municipio de Vitacura que dice, cumple con la transparencia, sí, gobierno electrónico, estupendo. A ver, hagamos un estudio real de esto. Cumple menos que Curicó. Y cumple menos que Curicó porque en Vitacura y en Providencia las personas tienen 3 computadores, internet permanente, wifi. Entonces no podemos medir igual cuando el ciudadano, el habitante es totalmente distinto. No podemos hacer un ranking de los primeros con los 342 y decir, son distintos si tiene una zona rural donde no hay ni siquiera un cibercafé. Y cuando vemos eso, uno dice entonces, veamos. En información, los azules, que son este grupo de municipios que tienen más tecnología, ciudadanos habilosos y todo esto junto, menos nivel de pobreza, lo que decimos permanentemente, están estupendos. Tienen la capacidad entonces los municipios mejores de llevar a cabo transacciones, con eso se puede colegir que pueden llevar a cabo los procesos de transparencia, en fin. Pero qué raro que los mismos municipios, cuando trasladamos a los niveles de interacción, vayan bajando. O sea, ya esto de pagar las patentes vía electrónica ya se puede. Pero lo más importante, ¿para qué instalamos el gobierno electrónico? ¿Para qué queremos la ley de transparencia? Para promover la participación ciudadana, ¿verdad? Uno de los elementos fundamentales. Bueno, no hay ninguna diferencia entre los municipios con más recursos y los con menos recursos cuando lo llevamos al terreno de la participación ciudadana. Por tanto, los que tienen que responder de ese resultado son los municipios que tienen más recursos.
no los que tienen menos. Y ahí es donde hay una incapacidad entonces de que la heterogeneidad de que hablamos permanentemente, esta falta de, no solamente se traslade a lo legal, a lo normativo, también, por cierto, se traslada a las políticas públicas y se desarrolle en conjunto con un conocimiento más de lo real. Muchas gracias.